hoy con el tema, los sanos no tienen necesidad de médico. Vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 9, del versículo 9 hasta el 13. Dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta el versículo 13 hemos leído. Hoy estamos leyendo el libro de San Mateo, capítulo 9, acerca de un hombre llamado Mateo. Precisamente este libro de San Mateo fue escrito por el apóstol Mateo, ¿no? Como bien sabemos, este apóstol Mateo, antes de convertirse en apóstol de Jesucristo, se dedicó a lo que era él, él era cobrador de impuestos, es decir, que es publicano. Los publicanos son personas que trabajan, en este caso, para el Imperio Romano, pero al tener la nacionalidad judía, se vuelven en personas muy despreciadas por la sociedad judía, en este caso, por los israelitas, porque ellos cuando cobran los impuestos, ellos también están agarrando gran parte de ese dinero para sí mismos. Entonces, con gran abuso estaban cobrando a los israelitas, a los judíos, estaban cobrando los impuestos. Por lo tanto, la mayoría de la gente de esa época, ¿cómo consideraba a los publicanos? Personas que parecen realmente animales, ¿no? O sea, se considera un pecado, ¿no? O sea, una persona más pecadora que otros. Porque se aprovecha, ¿no?, del dinero del pueblo, del sustento de las personas del pueblo. Entonces, es un abuso que él comete contra la gente. Por lo tanto, acá en el libro de San Mateo, capítulo 9, nos muestra acerca de aquello, pero una particularidad que tiene este libro, este texto, esta historia, es que cuando ustedes la buscan en otros libros, entre los libros sinópticos, ¿no? O sea, entre el libro de San Mateo, San Marcos y San Lucas, se encuentra la historia, ¿no? Pero una particularidad es que en este capítulo, en este libro, San Mateo, el nombre del protagonista acá es Mateo. Pero cuando ustedes lo buscan en el libro de San Marcos y en el libro de San Lucas, ya no aparece el nombre Mateo, sino que aparece el nombre Leví, ¿no? Entonces, este nombre Leví, algunos teólogos dicen que puede ser el segundo nombre de Mateo, o sea, como si fuera que Mateo se llama Mateo Leví. Esta es una primera teoría, ¿no? Y la segunda teoría es que este Mateo, al parecer, cambió su nombre después de haber creído en Jesucristo, después de haberse convertido en cristiano, en un creyente genuino, en un apóstol de Jesús, cambió su nombre a Leví. Estas dos posibles razones tiene los dos nombres que aparecen. Por eso cuando ustedes leen el libro de San Marcos capítulo 2 o el libro de San Lucas capítulo 5, se encontrarán, ¿no?, el mismo pasaje, la misma historia, pero con un nombre diferente, un personaje que tiene el nombre diferente, pero es la misma persona, ¿no? Ya sea Mateo o Leví, es la misma persona. Lo interesante acá es que este hombre era un cobrador de impuestos, por eso estaba sentado al banco de los tributos públicos. Pero lo interesante, estimados hermanos, es que este hombre, al escuchar la voz de Jesús, al escuchar que Jesús le dijo: sígueme, en ese momento este hombre debería tener por lo menos una duda. ¿Por qué tengo que seguirte? ¿Por qué tú me llamas? Entonces, los teólogos tienen digamos, teoría, que al parecer este Mateo seguramente había escuchado, había visto antes ciertos milagros de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces no se acercaba a él, ¿no? Sino que llegó el momento en el que Jesús lo visita en el lugar de su trabajo. Ya digamos que ustedes están desempeñando su labor, su trabajo, y de repente alguien que tal vez sea conocido para ustedes, pero con el cual nunca habían hablado, les dice: hey, fulano, sígueme. En ese momento ustedes, ¿cómo reaccionarían? Ah, sí, yo te sigo, ¿no? Total, ya este trabajo ya no me gusta, ya no lo quiero, entonces voy a irme contigo. En algún sentido, cuando pensamos en esto, parece una locura, ¿no? ¿Cómo es posible que de repente se levante de su trabajo? Además, él estaba ganando dinero en ese lugar. ¿Por qué de repente él se levanta y ya no quiere más ganar dinero? Sea, aquí podemos notar que existe, o sea, un vacío, ¿no? Un vacío en el corazón de Leví o en el corazón de Mateo. Su corazón está realmente vacío, aunque tiene la condición, o sea, aunque tiene buena condición económica, porque los publicanos ganaban bastante dinero. Pero en su corazón no tiene realmente el gozo y la felicidad verdadera. Creo que más bien él se preguntaba a sí mismo: ¿por qué yo tengo que vivir como un publicano? Toda la gente me desprecia, toda la gente me mira mal, ¿no? Yo quisiera, o sea, ser bien visto por la sociedad. No sé si él tuviera este corazón, entonces realmente no estaría amando su trabajo, sino que sería realmente para él un suplicio, ¿no? Está ganando dinero, está recibiendo muchos beneficios, pero muchas personas a él lo ven como un aprovechado, es una persona malvada, ¿no? Delante de los ojos de la gente, de la sociedad israelita. Pero nuestro Señor Jesucristo, precisamente a este que es malvado, que es visto como malo delante de la sociedad israelita, lo llama. Hey, tú, sígueme. ¿Jesucristo conocería el currículum de él? ¿Acaso Jesús no conocía cuál era el trabajo de un publicano? Creo que Jesús sabía exactamente que este publicano, o sea, tenía un trabajo que era despreciado por la sociedad de esa época. Pero sin duda Jesús no es una persona que busca un perfil moral o ético que sea intachable, sino que a esta persona, si yo la llamo, esta persona creo que vendrá. Pero en el corazón de Mateo, cuando escuchó la voz de Jesús, como si fuera una orden, ¿no? Sígueme. Entonces la palabra de Jesús, cuando llega en el oído de Mateo, pasa por su cabeza, su cerebro, llegando hasta su corazón. Creo que en ese momento, en ese momento, en ese momento, él acepta y va con Jesús, ¿no? Acá en el libro de San Mateo capítulo 9 no nos relata claramente en qué lugar o a qué casa entra Jesús. Pero cuando nosotros vemos el libro de San Marcos o en el libro de San Lucas, podemos distinguir exactamente que Jesús ha llegado a la casa de este hombre llamado Mateo, o como dije antes, Leví, como aparece en el libro de San Marcos capítulo 2. Entonces, llegando a la casa de ellos, ¿quiénes estaban con ellos? Obviamente son sus amigos, ¿no? Los que están conviviendo con él, los que trabajan con él, o sea, los publicanos, pero también el grupo de los pecadores. Dígase al grupo de los pecadores las personas que no estaban sujetos bajo la ley, sino que vivían con los pecados, con las maldades, haciendo lo malo. Viviendo en la tierra de Israel, pero viviendo como si fueran gentiles, ¿no? Personas que no estaban viviendo realmente con un corazón, digamos, hacia Dios, sino que personas que vivían hacia la carne, hacia los deseos de la carne, es decir, que cometiendo pecado, haciendo maldades. Ellos no estaban intentando ni procurando ni intentando servir a Dios cumpliendo la ley ni los mandamientos. En ese lugar Jesús en medio de ellos se halló. El versículo 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, ¿no? He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Se sentaron, ¿no? El Señor Jesucristo no tuvo, o sea, no tuvo un prejuicio. No, él no pensó que ese lugar era un lugar inadecuado para estar. Pero ¿quiénes son los que han pensado que era un lugar inadecuado? Eran los fariseos, ¿no?
Entonces los fariseos mirando de lejos, no sé bien, esta casa estaba, o sea, es el patio de la casa, estaba abierta, porque cuando los fariseos ven esta escena, el versículo 11 recriminan a los discípulos que estaban con Jesús. ¿Por qué su maestro come con los publicanos y pecadores? Si él se mete en ese lugar, creo que se va a contaminar. Son personas malas, ¿no? Son personas, o sea, que han vivido con el pecado. Entonces, teniendo este prejuicio hacia los pecadores, ¿en qué posición ellos se han colocado, comparándose con los publicanos y pecadores? Son personas que tienen un estatus moral mucho más alto que los publicanos y pecadores. Entonces le están diciendo a Jesús, a los discípulos de Jesús, ¿por qué él se junta con ellos? No se ve bien, ¿no? Ante la sociedad, si él quiere realmente ser reconocido por el pueblo, no debe juntarse con tales personas. Pero nuestro Señor Jesucristo no tiene interés de ganar alguna buena fama entre la gente, sino que exactamente Jesús da a conocer la razón por la cual él se acerca a este grupo de personas. Acá el versículo 11 dice, cuando vieron entre esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Versículo 12 dice, al oír esto, Jesús dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, dice, sino los enfermos. Y acá no aparece el tema del día de hoy. Jesucristo les ha respondido a los fariseos que habían dicho por qué él habla con los publicanos y pecadores. En ese momento Jesús le responde. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Ya yo les pregunto, estimados hermanos, en esta historia, en este relato, ¿quiénes son los sanos? ¿Quiénes son los enfermos? Sí, obviamente cuando nosotros pensamos en la salud, ¿no?, de nuestro cuerpo, obviamente podemos distinguir, ¿no? A esta persona está enferma, esta persona está sana. Normalmente la persona enferma, ¿qué es lo que hace? La que se enfermó. Digamos que es una enfermedad que está padeciendo, que ya no le deja continuar con su actividad. Porque a veces la gente, aunque está enferma, quiere aguantar, ¿no? Quiere resistirse hasta el último momento. Hasta que ya no puede más, ahí recién se decide a visitar al médico. Pero normalmente si una persona está enferma, esta persona es la que debería visitar a un médico. Pero ¿qué personas no deberían visitar a un médico? ¿Uno que está enfermo o uno que está sano? Ustedes. Cuando están sanos, como si fuera hobby, ustedes se van al hospital y médico, por favor, doctor, estoy visitándolo solo para poder ver cómo está usted, ¿no? Me parece que su clínica o su lugar de atención es muy agradable, por eso me gusta venir acá. ¿Alguien visita al médico así? ¿Por hobby, por entretención? Ya digamos que alguien tiene algún familiar, no sé, bien, tal vez podría visitarlo alguna vez en su consulta, pero no precisamente para tratarse, ¿no?, una enfermedad, sino que para saludar, pero nadie hace eso. Normalmente si una persona está enferma, ahí puede visitar a un médico, ¿no es así? Así es, ¿no? Entonces acá, ¿por qué Jesús ha dicho los sanos no tienen necesidad de médico? Porque es lo correcto, ¿no? El sano, ¿por qué debería encontrarse con un médico? Pero, ¿quién es el que tiene que encontrarse con un médico? Es el enfermo, ¿no? Entonces acá, hermanos, la Biblia nos hace visualizar dos tipos de personas. Un grupo de personas, los sanos. Otro grupo de personas, los enfermos. Por eso, ahora la pregunta es, ¿a qué tipo de enfermedad Jesús se refiere? ¿Está hablando de algún tipo algún tipo de lepra o alguien que tenía enfermedad del cuerpo o alguien que tenía alguna situación no de la vista, alguien que era cojo, alguien que era paralítico? Ya la Biblia no nos está mencionando sobre la enfermedad física, o el Señor Jesucristo no está hablando sobre la enfermedad física, sino a qué se refiere o de qué está hablando Jesús. Está hablando acerca de
la enfermedad espiritual, ¿no? O sea, en el corazón de la persona puede tener dos percepciones. Una persona puede sentirse que, yo soy sano, pero otra persona puede considerarse, yo soy enfermo. De la misma manera, entre los seres humanos existen dos grupos de personas. Hay un grupo de personas que en sí mismo se puede considerar justo, ¿no? Justo, el ser justo. Pero este ser justo no es el justo por la fe, sino que es el justo de las obras. Esta persona en sí mismo está sano, ¿no? No necesita el médico, no necesita visitar al médico espiritual, quien es nuestro Señor Jesucristo. No necesita encontrarse con ese médico. Sin embargo, el que está enfermo, ¿no? El que considera a sí mismo, soy pecador. Esta persona puede encontrarse con el médico espiritual. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para complementar esta diferencia que hay entre los publicanos y los fariseos, vamos a ver la palabra que está en el libro de San Lucas, capítulo 18, vamos a ver. San Lucas, capítulo 18. El versículo 9, leo así, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. En realidad, nuestro Señor Jesucristo está contando una parábola. Esta parábola es la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Entonces, él, ¿a quién estaba refiriendo esta parábola? Dice, algunos que confiaban en sí mismos como justos, ¿no? O sea, confiar en sí mismo como justo es que está atribuyendo la justicia que hay en él a sus obras, ¿no? El haber vivido una vida correcta, sin pecar, haciendo el bien. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador, dice. Ya, dos tipos de personas están reflejados en la historia, en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, cuando él estaba orando ante Dios, ¿qué tipo de oración estaba saliendo desde su corazón? Señor, te doy gracias, ¿no? No por la vida, no por la salud, sino que te doy gracias porque yo no soy como ellos. Yo soy diferente, pertenezco a una raza distinta, ¿no? Pertenezco a una raza diferente, superior. Yo no soy como esas personas que roban y mienten y adulteran, ni siquiera como ese publicano. Ese publicano realmente ni debería poner un pie en este lugar. Entonces, este fariseo con mucha autoridad moral está queriendo decir de sí mismo, soy el mejor. Yo ayuno 2 veces a la semana, dicen. Acá el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y luego dice, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces en el corazón de él se ha establecido la justicia humana, la justicia propia, ¿no? Esta justicia propia no le deja ver su condición real, su posición de enfermo espiritualmente delante de Jesucristo, delante de Dios. Entonces no puede ver esta condición, o sea, que no es apta para presentarse ante Dios, pero según su propio concepto, según su propia idea, ¿él cómo está? Él está sano, ¿no? Soy sano, espiritualmente estoy 100%, ¿no? Yo oro bien, también yo no robo, yo no miento, además yo ayuno y luego también doy diezmos. Entonces, mirando su entorno propio, o sea, perdón, mirando su ser, mirándose a sí mismo, ¿cómo se halla una persona superior a otros? No se ve como una persona que tiene falta,
que tiene alguna mala condición, sino que es una persona que se presenta ante Dios como justo. Soy justo yo. Por mi obra yo soy justo. Sin embargo, cuando vemos la oración del publicano, o sea, ni siquiera dice quería alzar los ojos al cielo, con una postura reverente. Ah, Señor, realmente soy un desastre, ¿no? Yo no puedo ni siquiera comportarme bien, no puedo controlarme. Siempre que tengo oportunidad cometo pecado. Ah, Señor, usted siendo un ser santo, ¿cómo realmente puedo presentarme ante usted? Soy realmente una basura. Disculpe, hermano. Soy realmente desecho de este mundo. ¿Cómo yo tengo autoridad moral para presentarme ante usted? Por favor, Señor, no tengo ni una obra. No tengo ni una condición que pueda presentar ante usted. Por eso, tenga misericordia de mí. Es la postura del publicano, según su oración. Por lo tanto, hermanos, la Biblia sin duda que es un libro que nos simplifica muchas cosas, porque para nosotros, ¿cuánto tipo de personas existen en el mundo? Tal vez alguien puede decir existen 20 tipos de personas, o alguno puede decir 100 tipos de personas, 200 tipos de personas, pero según la Biblia, dice que solamente hay dos grupos, ¿no? Nosotros tenemos que saber en qué posición, en qué lugar estamos. Al momento de encontrarse con el Señor Jesucristo, este hombre llamado Mateo, ¿cuál era la posición de su corazón? Creo que exactamente como el publicano que aparece en San Lucas capítulo 18. Pero la posición de los fariseos es igualita a la parábola de San Lucas capítulo 18 que habla sobre el fariseo. Porque tiene la autoridad moral de criticar a otro, ¿no? Hey, esa persona, no, nada que ver contigo, ¿no? Yo soy el que hace bien, yo soy el que trabaja bien, yo soy el que sirvo bien a Dios, yo soy el que cumplo los mandamientos, pero esa persona no, lleva una vida terrible, ¿no? Entonces llega a diferenciarse dos tipos de personas. Entonces acá en el libro de San Mateo 9, Jesús dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego le dice a los fariseos, hey, fariseos, id, pues, y aprended, ¿no? ¿Cuándo Jesús dice que aprenda? Cuando no sabe, ¿no? Uno, ¿cuándo tiene que aprender algo? Cuando no lo sabe. Si uno lo sabe, entonces no tiene que aprenderlo, ¿no? Pero si no lo sabe, tiene que aprenderlo. Por eso dice, id, pues, y aprended, lo que significa, ¿qué cosa? Misericordia quiero y no sacrificio. Ya, el Señor Jesucristo está diciendo, no vengo para exigir algo a las personas. No vengo para pedirle a las personas que cumplan los mandamientos y la ley de Dios, sino que vengo para derramar la misericordia sobre los miserables pecadores. Pero hermanos, hay personas que no reciben la salvación porque nunca se han puesto en esa posición. Nunca se han ubicado en la posición de miserables pecadores. ¿Sí? Nunca se han ubicado en su corazón, su posición delante de Dios es pecador. Es decir, que mirándose a sí mismo, aunque no lo habla desde su boca, ¿no? Pero en su corazón se cree mejor que otros, se cree superior, piensa que puede perfectamente hacer algo bien para Dios. Esta persona está desubicada, está como decir, ¿no? Sobrevalora su ser. Pero el Señor Jesucristo dice que misericordia quiero. Hermanos, misericordia. ¿Hacia qué persona se tiene misericordia? Hacia uno que hace todo bien, uno que trabaja bien, uno que sirve bien. No es así, sino que la misericordia viene sobre los miserables. ¿Dónde aparece este concepto de misericordia? Podemos verlo en San Lucas capítulo 10, cuando un samaritano se acerca a un medio muerto. Dice que su corazón fue movido a misericordia. Y luego en el libro de San Lucas capítulo 15 también. El padre cuando ve al hijo pródigo que está regresando,
Su corazón dice que se movió a misericordia, viendo, ¿no? Este hijo que era tan altanero, tan creído, tan autoconfiado, ahora está regresando humillado. No hay nada que él podía hacer, ahora realmente es miserable. Es una posición adecuada. Es una posición del corazón adecuada. ¿Para qué? Para recibir la misericordia de Dios, para recibir la misericordia de Jesucristo. Por eso finalmente dice, porque no he venido a llamar a justos. O sea, no se confundan, hermanos. Esta palabra cuando dice que no ha venido a llamar a justos, precisamente se refiere a los que por sus obras se consideran a sí mismos justos, por haber hecho algo bien, por haber intentado cumplir la ley, por haber tratado de vivir bien en este mundo más que otros. Yo soy justo más que otros. A estas personas Jesús no vino, sino que a los pecadores. O sea, uno que trató de vivir bien, uno que trató de vivir una vida correcta, una vida moralmente correcta, pero no le salía. O sea, trató de vivir bien en este mundo, pero por más que trató, y tenía la debilidad, tenía el pecado, cometió los pecados, ¿no? Hizo lo malo delante de Dios. Para esta persona, ¿cuán fácil será reconocer su condición delante de Dios? Señor, soy pecador. Ten misericordia de mí. Así llega, ¿no? Con este tipo de corazón. Finalmente, ¿cómo Dios responde ante esto? Dios le salva, ¿no? Dios le derrama la misericordia. Dios no puede evitar bendecir a la persona cuando está quebrantada, ¿no? Dios no puede menos que bendecir al hombre cuando ha sido quebrantado su corazón. Cuando no hay nada bueno que esta persona halle en sí mismo, como si fuera que Dios tuviera una debilidad, ¿no? Hacia uno que se presenta miserablemente. Pareciera que el corazón de Dios se derrite ante esta situación. Este corazón tan precioso, voy a bendecirlo. Pero cuando ve a uno que está creyendo en sí mismo, que está confiando que es muy bueno, que es excelente, pareciera que Dios hasta se incomoda, ¿no? Ese hombre es un altanero, es un soberbio o creído en sí mismo. ¿Por qué yo tengo que derramar bendición sobre él? No, vamos a esperar. Cuando la posición de su corazón esté baja, ahí voy a trabajar con poder, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Que Dios dice que está atento a la oración, ¿no? Uno que es justo, uno que es humilde, pero dice que a los soberbios, altaneros, de lejos, dice, de lejos los ve. Dios realmente, hermanos, tiene este tipo de, o sea, este tipo de conducta hacia el ser humano. Cuando el Señor ve la posición baja y humillada del hombre, cuando ve realmente su condición baja delante de él, Dios no puede menos que bendecirle. Contrariamente, cuando nosotros vivimos con un corazón altanero, soberbio y creído, Dios espera, ¿no? Espera. ¿Hasta qué? Hasta que esta persona sea humillada otra vez. Por eso, ¿cuál es la vida bendita, no, hermanos? Es vivir con el corazón humilde delante de Dios. Dentro de la iglesia, dentro de la enseñanza de la iglesia, está patentado este carácter, ¿no? Que viva con la humildad, que no sea altanero, que no sea soberbio o que no se crea en sí mismo. Porque sin duda que acá en el libro de San Lucas que hemos leído, ¿qué diferencia hubo finalmente entre este publicano y el fariseo? Veamos acá. San Lucas capítulo 18, versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una regla perfecta de Dios. Tú estás altanero, entonces te humillo. Pero si tú estás humillado, entonces ¿para qué te humillo? Te levanto, ¿no? Te exalto. Así. ¿Cuál viene a ser la exaltación de este hombre
pecador, de este publicano? El ser justificado por Dios, llegar a obtener la justicia de Dios, ser justo, ¿no? Por Dios. No puede Dios justificar a uno que ya de por sí se cree justo en sí mismo, en sus obras, ¿no? Sino que primero Dios debe humillar el corazón, tal como ocurrió con la vida de Job, ¿no? Job también tenía esta misma actitud. Su corazón alto, su corazón muy, muy elevado, pero Dios, ¿cómo permite que Satanás trabaje en su vida? Finalmente él puede reconocer su maldad. ¿Cuál es la maldad del hombre, hermano? La maldad es que creerse bueno, creerse una persona que es correcto delante de Dios. Esta es la maldad más grande del ser humano. Creerme que soy buena persona delante de Dios. Esto realmente es un suicidio. Delante del Dios Santo, delante del Creador. Querer presentarme como bueno es es un gran error. Porque en el libro de San Marcos exactamente aparece un joven que salió delante de Jesús. Maestro bueno, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, tú tampoco lo eres. Solo Dios es bueno, tú no eres bueno. Jesús quiere decirle esto, ¿no? Y luego el joven le dice que yo he cumplido los mandamientos desde joven toda mi vida, pero Jesús le dice, bueno, para ser perfecto te falta algo. Anda, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres y sígueme. En ese momento este joven se quedó triste porque dice que tenía muchas posesiones, ¿no? Entonces Jesús en este pasaje dice que Él le amó. Dice que Jesús lo miró y le amó. Entonces, ¿cómo Jesucristo mostró el amor hacia a este joven? Haciéndole ver su verdadera condición delante de Dios. Tú eres malo, tú eres pecador delante de Dios. Debes ser justificado, debes obtener la salvación. Entonces, el amor de Dios precisamente viene a hacer esto, ¿no? Mostrar al hombre primeramente su condición mala, pecadora. ¿Para qué? Para que el hombre no tenga más que recibir la gracia, la misericordia del Creador. Espero que todos nosotros, ¿no? Pensando en esta palabra, podamos visualizar cuál es el carácter del Creador. Dios quiere bendecir, ¿no? A todo el mundo Dios quiere dar la bendición, pero ¿quiénes pueden recibir la bendición? Uno que ha tenido el corazón bajo, ¿no? Humilde. Uno que tiene corazón altanero, disculpen hermanos, pero ni siquiera un dulce de un caramelo recibirá de Dios. Dios quiere bendecir el corazón humilde, ¿no? Por eso nosotros, estando dentro de la iglesia, podemos aprender cómo tener un corazón humilde delante de Dios. ¿Sí? Gracias por su atención. Así vamos a acabar el estudio de hoy. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nosotros hemos compartido su palabra. Nosotros somos personas que mucho tiempo vivieron engañados por Satanás. Hemos sido sobrevalorados, hemos pensado más de lo que somos realmente delante de Dios. Pero un corazón que puede reconocer su condición verdadera delante de Dios, sin duda Dios derramará la gracia y la misericordia. Porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Nunca Dios despreciará el corazón que está humillado, que realmente puede ver su condición mala delante de Dios. Por esa razón, nosotros un día nos encontramos con la iglesia, con sus siervos, para escuchar el Evangelio. En el Evangelio dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que nunca nosotros podíamos hacer algo para ser justificados delante de Dios, sino que al contrario, nosotros debíamos descubrir nuestra condición real delante del Creador, que éramos faltos, éramos personas que sin duda estaban dirigiéndose hacia la condenación eterna, hacia el infierno. Cuando podemos visualizar esto, tenemos la necesidad natural, automática de un Salvador, de un Redentor,
que realmente pueda limpiarnos, que realmente pueda lavarnos perfectamente. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, es quien nos ha limpiado de todos los pecados. Gracias, Señor, por esta gran salvación, por esta obra perfecta y también gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de escuchar el Evangelio, también de tener un corazón humillado delante de usted, Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por esta palabra y encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos los hermanos que nos han acompañado en esta ocasión, a los que a los que estuvieron, ¿no?, por TikTok. Un saludo cordial para todos ustedes. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Me despido de ustedes primeramente porque ya voy a acabar la transmisión de TikTok. Muchas gracias a ustedes por su participación.